El fatal accidente aéreo en el que murió Juan Camilo Muriño, secretario de Gobernación de México, la noche de ayer ha conmocionado a todo el territorio azteca. Vamos precisamente hasta la Ciudad de México con nuestro compañero Salvador Maceda, quien nos tiene el reporte completo. Salvador, te saludo con gusto. Jorge, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues debo comentarte que ha sido una jornada larga para los peritos de las autoridades federales y locales y pues bueno, para darte cuenta y detalle de lo que sucedió durante la tarde de ayer, te hemos preparado la siguiente crónica y seguimos platicando después de esta. Fue una tarde trágica la de ayer. A las 5 de la tarde con 30 minutos el Learjet 45 de la Secretaría de Gobernación salió del aeropuerto de San Luis Potosí con 6 pasajeros a bordo, además del piloto y copiloto. 10 minutos antes de las 6 privó el silencio en la frecuencia de tráfico aéreo y vino la tragedia. De acuerdo con el reporte de un helicóptero de la policía capitalina, el jet de doble turbina con matrícula XC-VMC se había desplomado en la zona poniente, esquina de Ferrocarril de Cuernavaca y Periférico, pero el accidente tuvo mayores consecuencias porque en el punto de impacto había intensa carga vehicular por tratarse de una hora pico. Todo fue confusión y terror por la explosión que provocó el desplome. A ras de tierra, solo se veía entre las llamas un edificio de oficinas dañado y vehículos fundiéndose intensamente, además de una fuerte movilización de bomberos, rescatistas y policías. Conforme pasaban los minutos, un rumor corría cada vez más fuerte. Se especulaba que entre las víctimas del jet se encontraba el secretario de Gobernación, Juan Camilo Muriño. Ya en la zona de desastre, habían arribado el secretario de Comunicaciones y Transportes, Luis Telles, el vocero de la Presidencia de la República, Max Cortázar, y el jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard. Ellos fueron los encargados de confirmar la versión del fallecimiento de Juan Camilo Muriño y del resto de la tripulación, entre los que estaban su director de Comunicación Social, Miguel Monterrubio, y el ex titular de la CIEDO, José Luis Santiago Vasconcelos. Tenemos la confirmación de que es el vuelo del avión de Gobernación que se venía trasladando de San Luis Potosí a México, donde desafortunadamente viajaba el secretario de Gobernación, que es una enorme pérdida para el gobierno federal. No sobrevivió nadie. Eso es lo que les puedo decir hasta este momento. La información fluyó lenta y confusa. Se hablaba de 40 heridos y más de una decena de muertos. El cerco de seguridad fue conformado por policías federales y capitalinos, además del ejército mexicano. A la zona cero arribaron peritos de PGR, Procuraduría del DF y Aeronáutica Civil. Ya entrada la madrugada, el secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, inspeccionaba el lugar de los hechos. Para entonces, los militares colocaron lonas de plástico para acordonar el punto de impacto, las cuales permanecen hasta el momento. Con información de Salvador Maceda, Fuerza Informativa Azteca. Jorge Edith, pues bueno, les comentaba que la jornada ha sido larga en el lugar, en la zona cero, la zona de desastre. Todavía se encuentran laborando los peritos, tanto del gobierno federal como del gobierno local de la capital del país. Debo decirte que desde la mañana el secretario de Comunicaciones y Transportes había anunciado que iba a venir ayuda internacional, sobre todo hablaba en específico de expertos en accidentes aéreos y parece ser que ese anuncio ya empieza a dar visos porque hace unos minutos se aproximaron aquí a esta zona que ya, por cierto, además de tener la cordonada, la tenemos totalmente ya tapizada para impedir la visibilidad a los curiosos y principalmente a los medios de comunicación. Pues bueno, ya se dieron visos de que está llegando esta ayuda, pues colaboración de peritos expertos en desastres aéreos. Tenemos camionetas ya estacionadas aquí muy cerca de la zona cero y nosotros vamos a estar esperando a que salgan ellos para ver qué notificación nos tienen, cuáles son sus primeras impresiones, si es que quieren declarar, porque he de recordar que se ha mantenido bajo un hermetismo toda la información de acuerdo a lo que nos ha dado PGR. Respecto a la lista negra, la lista del saldo rojo, ¿cómo van los números?
Pues mira, Jorge, debo comentarte que también hubo una conferencia de prensa en el Servicio Médico Forense de la capital del país. Ellos comentaban que entre las 2 y las 4 de la madrugada habían llegado a este lugar cerca de 13 cuerpos, además de restos humanos que venían en bolsas, y eso, pues bueno, ha impedido hasta el momento tener una cifra exacta, pero sí estamos hablando de más de una decena de personas que perdieron la vida en este trágico accidente. Lamentable hecho. Salvador, muchísimas gracias por tu reporte muy completo. Seguiremos en contacto. Buenas tardes. Estaremos al pendiente. Buenas tardes. Y junto con Juan Camilo Muriño, como les estábamos comentando, perdieron la vida otros 4 funcionarios de la Secretaría de Gobernación. Ellos son José Luis Santiago Vasconcelos, Arcadio Echeverría, Norma Díaz y Julio César Ramírez, así como el piloto, el copiloto y la sobrecargo del avión. Además, otras 6 personas murieron en el accidente y solo se ha podido identificar a una Pedro Sánchez se llama, que murió en el hospital. Es decir, ya hay 14 muertos por esta tragedia. Mientras tanto, en este sentido, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes presentó imágenes del radar del aeropuerto de la Ciudad de México, donde se muestra que no hubo anomalías y tampoco una llamada de emergencia de parte de la aeronave donde viajaba Juan Camilo Muriño. Correcto, 314, decena 11000, autorizada aproximación, YLSDM 05 derecha. Víctor Charlie, contacto Torre 181. Víctor Charlie, ¿me escucha? En este momento el sistema nos notifica la última posición de la aeronave y empieza la pérdida de la información real de la misma. Como ven ahí en el cursor, ya perdió el transpondedor de altitud, por lo tanto nos indica que la aeronave ya no es segura y que está siendo perdida por parte del sistema de radar del aeropuerto. Por el momento será el subsecretario Abraham González Ulleda quien despachará en la Secretaría de Gobernación hasta que el gobierno del presidente Felipe Calderón designe al nuevo titular. Por cierto, el día de mañana se le rendirá un homenaje a quien fuera uno de los hombres más cercanos del presidente mexicano.